En este segundo ejemplo vamos a aplicar el concepto de momentum lineal, una ecuación de balance para el momentum sencilla, y adicionalmente vamos a usar el concepto de movimiento relativo que pues no lo habíamos profundizado hasta ahora. Entonces el enunciado consiste en lo siguiente. Tenemos una nave espacial que está dividida en dos partes, un transportador y un módulo de carga. Ambos al principio tienen, me refiero a este escenario, tienen una masa m, entre los dos suman una masa m y están viajando en la dirección x. Todo ese sistema completo, tanto el módulo de carga más el transportador que tiene una masa m, están viajando con una velocidad inicial de magnitud 2100 km por hora hacia la derecha, relativa al Sol. Ese dato es muy importante porque como vamos a hablar de movimiento relativo, nos va a interesar con respecto a cuál punto de referencia se está moviendo. Ahora, a continuación, en un instante posterior, ocurre una explosión. Con esa explosión, el transportador se separa del módulo de carga, es decir, esta porción de la nave que hemos dicho que es el transportador se va a separar del módulo de carga. Y dice que el módulo de carga va a tener una masa de 0.20 m, por lo tanto la masa restante pues va a ser correspondiente al transportador. Para que ambas sumen m, punto 2 más punto 8 va a sumar m. Y a partir de ese desprendimiento de ambas partes, el transportador va a viajar a 500 km por hora más rápido que el módulo de carga. Aquí vemos que nos están dando la velocidad relativa del transportador respecto al módulo, es decir, de este respecto a este. Y eso va a ser un dato también importante ahora que hagamos el análisis del movimiento relativo. La pregunta es cuál es la velocidad que denominado aquí en este diagrama, la velocidad del transportador respecto al Sol. Y para resolverla, entonces vamos a hacer primero, vamos a definir el sistema, delimitar cuáles son los componentes de ese sistema. El sistema de interés está conformado por el módulo de carga y el transportador. Entonces decimos nuestro sistema es módulo transportador. En la dirección de movimiento, que es en el eje X, podemos ver que este sistema es aislado, es decir, no hay ninguna transferencia de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de corrientes de momentum que me alteren el balance. La ecuación de balance en general, si nosotros consideramos que este acá es nuestro sistema, todo esto acá es, perdón, este acá es nuestro sistema, vemos que no hay ninguna corriente que entre ni salga, y de esa forma la ecuación general la escribimos como habíamos dicho que esa ecuación de balance para el momentum, decimos que es el cambio de momentum en el tiempo, es igual a la fuerza o la corriente de la intensidad de corriente de momentum, lo cual me está representando las distintas contribuciones por procesos de transferencia externos. Y en este caso tenemos que la sumatoria de fuerzas, es decir, todas las corrientes son iguales a cero, no hay intercambio con el exterior de ninguna manera. Por lo tanto, lo que hay dentro de mi sistema, dentro de esta línea que he dibujado de color azul, va a ser constante, ya sea que se redistribuya entre las partes posteriormente, pero va a ser constante. Eso significa que cuando hagamos este término igual a cero, vamos a tener la derivada del momentum con respecto al tiempo, el momentum total igual a cero, y en consecuencia el momentum va a ser total, va a ser constante, va a ser igual a un número que no va a cambiar en el tiempo. Esto va a ser igual a un número. Bien. Entonces ya con esta parte clara podemos, digamos, enfocarnos en escribir la ecuación de balance para las partes que están involucradas y después preocuparnos del movimiento relativo para poder reemplazar los términos que nos hagan falta. Vamos a decir, recuerden que la ecuación de balance consiste en decir momento inicial en la dirección X. No voy a escribirlo con notación vectorial porque ya he definido esa dirección. Momentum inicial en X para la nave va a ser igual al momentum final para el módulo de carga que he denominado con letra m más el momentum final para el transportador. O simplemente
momentum para el transportador y momentum para el módulo de carga. El momentum inicial de toda la nave, te recuerden que lo escribimos en términos de masa por velocidad. La masa será m mayúscula, porque al principio ambos estaban moviendo juntos, y la velocidad, que el problema me dice que ya tiene una velocidad inicial asociada con una rapidez en el eje X, entonces en la dirección de X, entonces aquí decimos que esto tiene una rapidez v sub i. Listo. ¿A qué sería igual esto? A el momentum que luego va a tener el módulo y el momentum que luego va a tener el transportador. Se supone que esa suma, pues el lado izquierdo es igual al lado derecho, por lo que acabamos de decir, no hay ningún proceso de transferencia. Entonces escribimos cuál es la masa con la que va a tener el módulo de carga. Entonces acá nos damos cuenta del diagrama y el problema, pues nos dicen que el módulo de carga va a terminar con una masa de 0.20 m y la velocidad me la están dando siempre con respecto al marco de referencia fijo, que será el Sol. Entonces aquí debo decir 0.20 m, listo, por la velocidad. Esa rapidez será la rapidez del módulo respecto al Sol. Más, miren que en este caso, tanto el problema pues supone que cuando ocurre la explosión y se desprenden las partes, tanto la nave como el transportador como el módulo de carga se van a estar moviendo hacia la derecha. La forma en la que se van a mover, si una parte se mueve a la derecha o otra se mueve a la izquierda, dependerá de varios factores. En este caso el problema ya nos resuelve eso, entonces no tenemos que analizarlo. En otros casos nos van a pedir que analicemos hacia dónde se podría mover, pues con otros datos distintos, pero por ahora esa es como una información que contamos, que ambos se van a mover, se van a desplazar después de la explosión, juntos se van a desplazar hacia la derecha. Entonces decimos, para el momentum del transportador escribimos la masa, que será el restante punto 80. Recuerden que el punto 80 más el punto 20 me va a dar igual a una m, por la velocidad del transportador respecto al Sol. Entonces vean que acá ya tenemos la incógnita que nos están pidiendo, que es cuál es la velocidad del transportador respecto al Sol, ¿sí? Que aquí está vinculada. El problema es que no tenemos cuál es la velocidad del módulo respecto al Sol. Entonces, de allí, bueno, contamos con la velocidad inicial, eso sí, pero entonces nos faltaría este dato, y para conocer ese dato tendremos que hacer un análisis de movimiento relativo. Entonces, a continuación, vamos a hacer el análisis de movimiento relativo. Para ello, recuerden que el movimiento relativo consiste en cómo se observa el movimiento de una partícula, un objeto partícula, desde distintos marcos de referencia. Uno de ellos fijo, otro que se está moviendo con respecto a un marco fijo. Entonces voy a dibujar aquí un marco de referencia. Aunque sea un marco de referencia en dos dimensiones, únicamente el problema es de una dimensión, todo va a ocurrir en el eje X nomás. Entonces aquí digo X, ¿sí? Y en el centro, en el origen, voy a poner al Sol y lo voy a representar con la letra S. Bien, este problema tiene o se puede resolver de dos formas, dependiendo de cuál sea el marco de referencia móvil que yo analice. Entonces voy a mostrar los dos caminos. Voy a suponer que voy a analizar cómo se está moviendo la partícula. En este caso la partícula, digamos que sea el módulo, entonces al módulo vamos a dibujarlo de este color. Listo, y lo vamos a poner letra M. Vamos a dibujar otro marco de referencia más pequeño para el transportador. Y ese marco de referencia va a tener en su origen precisamente, vamos a poner en este color azul, al transportador. Correcto. Entonces, de acá yo necesito conocer, en términos del desplazamiento, en términos de la velocidad, cuál es la posición del módulo respecto al Sol. ¿Qué información puedo saber de acá? Entonces voy a saber primero cuál es la posición del módulo respecto al Sol. Será igual a la posición del transportador respecto al Sol y la posición del módulo respecto al transportador. Entonces vean que lo que estoy buscando es esta cantidad vectorial que acabo de señalar acá, a partir de la información que me puedan proporcionar este vector y a partir de la información que me puedan proporcionar este vector. Entonces, ¿qué digo yo? En notación de desplazamiento, yo voy a decir lo siguiente: la posición, vamos a anotarla con X, como siempre lo hacemos, de el módulo M respecto al Sol, la puedo obtener de la suma de un vector,
que será este vector de acá, que me dice o me posiciona el marco de referencia móvil de la nave. Recuerden que la nave, pues el transportador será este que he mostrado con azul. Entonces eso será la suma de ese vector grande, entonces que lo voy a poner como el desplazamiento de, no le pongo la notación vectorial porque estoy trabajando únicamente en la dirección X, el desplazamiento del transportador respecto al Sol más otro vector que será el que me dice cuál es la posición del módulo respecto al transportador. Entonces vean que ese vector está apuntando en la dirección opuesta, por lo tanto tengo que escribirlo como menos el desplazamiento del módulo respecto al transportador, es decir, la posición del módulo respecto al Sol para cualquier instante de tiempo vendrá por la posición del transportador de la nave de respecto al Sol menos la posición del módulo respecto al transportador. Lo que perciba, la posición que perciba la persona que va pilotando el transportador, de dónde está el módulo. Bien, como el módulo está más atrás, porque se queda un poco más atrás cuando ocurre la explosión, entonces por esa razón expreso así. Cuando yo saco la derivada, o sea, hago la derivada de esto con respecto al tiempo, entonces voy a obtener las correspondientes velocidades y voy a decir la rapidez del módulo respecto al Sol va a ser igual a la rapidez del transportador respecto al Sol menos la rapidez del módulo respecto al transportador. Bien, pero también puedo analizar el problema de la situación. Vamos a copiar esto. Esto es cuando analizo como mi partícula libre, pues lo que está flotando entre ambos marcos de referencia al módulo. Yo puedo hacer que lo que esté flotando entre ambos marcos de referencia no sea el módulo, sino que sea precisamente el transportador. El Sol sigue siendo mi marco de referencia, ese no va a cambiar, pero aquí sí puedo entonces decir, voy a poner el módulo acá, listo. En el módulo voy a pegar el marco de referencia ahora móvil, listo. Aquí entonces voy a pegar el marco de referencia móvil y voy a analizar cuál es la posición de la partícula o del cuerpo partícula que está flotando entre ambos, que será entonces el transportador. ¿Cómo posiciono eso? Entonces yo digo, la posición del transportador respecto al Sol, entonces ahora diré el vector, este vector que estoy marcando acá, que me indica la posición en cualquier instante de tiempo, listo, del transportador respecto al Sol, entonces voy a decir posición del transportador respecto al Sol será igual a la suma de estos dos vectores, la posición del módulo respecto al Sol, ¿cierto? Vean que este vector es la posición del módulo respecto al Sol. El último subíndice que yo pongo en esta notación corresponde al marco con respecto al cual estoy midiendo, o el que representa el origen del vector. Entonces aquí este será del módulo respecto al Sol más la posición de, voy a ponerlo un poco más grueso, este otro vector será la posición del transportador respecto al módulo. Entonces vean que se cumple esto, estoy midiendo respecto al módulo, entonces el vector tiene como origen el módulo, estoy midiendo respecto al Sol, entonces el origen del vector será el Sol. Ahora, miren que acá, cuando yo reorganizo, digamos, tomo la tasa de cambio de esto y obtengo la rapidez, entonces tengo la rapidez con la que se mueve el transportador respecto al Sol, será la rapidez con la que se mueve el módulo respecto al Sol más la rapidez con la que se mueve el transportador respecto al módulo. Bien, y obtengo que yo puedo expresar, aquí lo que necesito despejar es esta velocidad, rapidez relativa del módulo respecto al Sol, para poder que esto me quede en términos de algo conocido y poder despejar esa velocidad del transportador, esa rapidez del transportador respecto al Sol, que es lo que me interesa. Listo. O sea que cuando yo despejo acá la rapidez del módulo respecto al Sol, me va a quedar en términos de la rapidez del transportador respecto al Sol menos la rapidez del transportador respecto al módulo. De acá entonces, de acuerdo al enunciado que nos han proporcionado, nos dicen que desde el momento en que ocurre la explosión, el transportador viaja más rápido
el transportador viaja más rápido que el módulo, es decir, la velocidad del transportador respecto al módulo. Eso lo que nos están dando es la rapidez del transportador respecto al módulo. En nuestra descripción, eso significa que la partícula que está flotando es el transportador y por lo tanto el módulo es el marco de referencia, que es el marco de referencia móvil. Y la interpretación más correcta, de acuerdo al enunciado que nos están dando, es esta, en donde nos están dando la velocidad del transportador respecto al módulo, que es de 500 kilómetros por hora. Bien, con esta información, entonces voy a quedarme con esta ecuación para escribir la rapidez del módulo respecto al Sol. Voy a reemplazar ese término acá y a la final la expresión me va a quedar de esta forma. Copiemos esto y peguémoslo acá. Bien, en lugar de escribir este término aquí, entonces vamos a hacerle espacio y vamos a escribir esta expresión de acá. Sabemos que la velocidad del módulo respecto al Sol la puedo escribir en términos de la velocidad del transportador y la velocidad del transportador respecto al módulo. Y vean que acá ya entonces todas las incógnitas, solamente la ecuación me queda en términos de una incógnita, que es esta velocidad del transportador respecto al Sol, porque esta rapidez del transportador respecto al módulo es de 500 kilómetros por hora, la velocidad relativa entre ambos. De acá entonces, cuando yo resuelvo esto, me va a quedar así: masa por la rapidez inicial de todo el sistema. Desarrollando esto me queda 0.20 m de la rapidez del transportador menos 0.20 m de la rapidez del transportador respecto al módulo más 0.80 m de la rapidez del transportador respecto al Sol. Vemos que tengo una suma de 0.20 más 0.8, entonces voy a obtener una m, o sea, esto me va a quedar en términos de m por la rapidez del transportador menos 0.20 m por la rapidez del transportador respecto al módulo. Y a la final puedo pasar a sumar este término al otro lado para, bueno, y simplificar las masas, porque acá, vean, aquí tengo masa, entonces de hecho podría borrar esta masa acá, y simplificar mi expresión de esta forma. Cuando paso a restar el término de la velocidad del transportador respecto al módulo, entonces voy a tener lo siguiente: velocidad del transportador respecto al Sol va a ser igual a la velocidad inicial más 0.20 de la velocidad del transportador, de la rapidez del transportador respecto al módulo. Y este valor, después de reemplazar los datos que ya conocemos, que son 500 kilómetros por hora, y la velocidad inicial de 2100 kilómetros, 2100 kilómetros exactamente, entonces vamos a tener que esto nos da un resultado de 2200 kilómetros hora, que es consistente con lo que nosotros esperamos. Antes el conjunto se movía a 2100 kilómetros hora, pero después de que ocurre la explosión, lo que yo espero es que haya una ganancia en cantidad de movimiento y por lo tanto la nave se mueva un poco más rápido. Y en ese caso pues es consistente, la nave se mueve un poco más rápido que el módulo de carga, además porque es la que tiene más masa. Bien, entonces con esto resolvimos un ejemplo en donde aplicamos el uso del movimiento relativo para deducir un valor o un dato que necesitábamos para resolver de acuerdo al balance de momentum lo que nos estaban pidiendo.